pues invitamos al doctor Maestu, al doctor Busto y al doctor Vega que vengan a sentarse con nosotros. Han sido 3 charlas muy buenas, espectaculares. Me han encantado las 3. Quiero darle las gracias otra vez a Jordi, porque ha sido suplente de ultimísima hora por problemas absolutamente ajenos a él, y le agradezco el esfuerzo que ha hecho y ha dado una charla espectacular. Así que 8 o 10 meses el cruzado, 4 meses el menisco, entre 1 mes y 3 meses en el impingement de tobillo. ¿Preguntas, comentarios? Podéis pasar, por favor, el micrófono ahí. Que es de gritar, el doctor Monllà. Doctor Maestro, por orden. Cuando evalúas a tus pacientes después de la operación de ligamento cruzado, es un deportista, aunque no sea profesional y quiere volver al deporte, ¿te basas, lo has explicado bien, te basas únicamente en las sensaciones de tu fisioterapeuta y en tu exploración clínica? Y si utilizas también la resonancia, ¿cómo manejas los cambios de señal? Que en un paciente a los 6 meses vemos un ligamento cruzado negro y decimos está duro, y otro año y medio todavía tiene una imagen rara. ¿En qué te fías más? ¿Cuál es tu opinión? Lo que hago es, desde el punto de vista clínico, como dije, que el paciente no tenga dolor, que esté estable, le tomo el Catemil, pero también se puede hacer con examen físico, no inflamación, buena movilidad, y no tomo la resonancia como algo para tener en cuenta para hacer deporte. Si para mí el paciente está ok, ahí le pido al fisioterapeuta que me haga la evaluación, a ver si el paciente está en condiciones para volver a jugar y si el riesgo de ruptura es bajo. Si el kinesiólogo me da el ok, le digo que está alta. Generalmente el kinesiólogo lo tiene 1 mes más haciendo algunos ejercicios específicos que le da al paciente y lo vuelve a chequear en 1 mes y le vuelve a hacer todos los test otra vez. Aprovechando que has participado, Juan Carlos, os pregunto la misma pregunta a los dos. Imaginaros, Dios no lo quiera, que Messi se rompe el cruzado mañana y va primero a tu consulta, lo cual es perfectamente posible, y a la tuya también, lo cual es perfectamente posible. Y su manager nos pregunta que cuándo puede volver a jugar. ¿Qué le decís a Messi, a un tío perfectamente musculado, con unos requerimientos altísimos pero totalmente motivado? ¿Cuánto tiempo le decís? Sé que no es una respuesta fácil, pero la necesita. Van a exigir una respuesta. Y yo le hablo de 6 a 8 meses, tirándome más a los 8 meses que a los 6. Juan Carlos. No, es complicado. Yo creo que es un mensaje muy importante. La pregunta es muy buena porque habitualmente metemos en el mismo saco a deportistas y no deportistas, son mundos distintos. El deportista habitual, cuando un paciente en la calle te cuesta que haga 300 repeticiones de quádriceps diarias, un deportista de élite te hace unas 1.500 a 2.000 diarias. Entonces la gente se sorprende como a los 3 meses aquel vídeo está perfectamente muscular y te dice, ¿cuándo vuelvo a entrenar? Y es que no puedes detenerlos. Tú puedes tomar las resonancias, la toman habitualmente cada mes, pero es que no va a hacer caso de nada. En cuanto a ese fuerte y vea que tiene propiocepción adecuada, va a volver. Habitualmente esto quiere decir que empiezan a correr a los 3 meses y medio y empiezan a entrenar fuerte entre el 4.º mes y medio y el 5.º mes, con lo cual a los 6 meses están sistemáticamente jugando. Pero esto es un disparate desde el punto de vista médico. No hay nada que indique que el ligamento cruzado antes de 9 meses está maduro, suficientemente maduro para aguantar el estrés que supone una distorsión menor durante un partido de fútbol. Pero no se deberían meter al mismo saco. ¿Alguna pregunta más en la sala? Recordad que son preguntas a todo el miembro inferior. Adelante, por supuesto. Sí, yo tengo una pregunta con respecto al menisco. Si el paciente, el deportista, tiene una abulsión de la raíz del menisco, ¿qué tiempos maneja para el alta de ese paciente? No una sutura meniscal, sino una abulsión de la raíz que, bueno, uno tiene que hacer túneles y hacer una fijación de la raíz. ¿Qué tiempo para el alta? Ahí hemos tenido pocos casos, pero sí lo estamos haciendo ya y le damos igual 4 o 5 meses, porque generalmente son pacientes muy jóvenes, deportistas, y no tienen ninguna sintomatología ya después de las 12 semanas o algo así. Entonces, sí, un poco más de cuidado, pero tampoco retrasamos a 6 o más tiempo.
Porque justo ahí es la diferencia, ¿no?, entre las suturas meniscales y cuando es una raíz que ya es un túnel óseo y Sí. otro tipo de fijaciones. O sea, los papers hablan de 5 a 7 meses para el alta del deportista, ¿no? Justo me tocó un paciente de elite y por eso era la pregunta, ¿no? Y cuando yo hablé con él, yo hablé de más o menos, sí, de 5 a 6 meses para el alta. Es casi como un ligamento cruzado, ¿no?, en la raíz del menisco. No sé, Juan Carlos, ¿qué opinas de eso? Pero volvió ¿volvió a los 5 meses? ¿O No. antes? Ese paciente al fin no le hice la fijación de la raíz, pero tuve esa charla con el representante, con el familiar, bueno, como saben cómo es los deportistas de élite. Y cuando yo le dije 5 a 7 meses, como que se sorprendió. Pero yo creo que es lo que tenemos que hablar de una raíz, ¿no? Por cierto, José María, ¿cómo tratas las lesiones ocultas? ¿Cuántas ves estas lesiones de rampa? ¿Sabes? ¿Cuántas ves en Europa se está diciendo que pueden ser hasta un 30%? En mi experiencia no superan el 10%. ¿Cuál es tu Son experiencia? pocas, y yo en congresos he escuchado a Andrés Pacut de Chile y eso, que la están identificando mucho más, pero en realidad nosotros no las vemos frecuentemente. Yo estuve en Chile hace 15 días y lo que hacen ellos, algunos médicos en la artroscopía normal hacen un portal póstero-medial solamente para ver lesiones de RAM, ¿no? En mis manos la verdad que eso no lo hago y como pienso lo mismo que vos, Juan Carlos, son 10% y muchas lesiones que uno dice que son de RAM y uno las trata como si fuera una lesión meniscal, ¿no? Bien periférica. Son dos cosas divertidas. Lo hemos estado probando mucho y yo creo que con el portal intercondilar, si simplemente con tu dedo índice masajeas el hueco popliteo, ves cómo sube el tejido y si hay una lesión que no alcanzas a ver con la artroscopia de 30 grados, al masajear el tejido la ves perfectamente. Si tienes todavía dudas, metes una aguja espinal del 18 y palpas el tejido sin llegar a hacer el portal y ves perfectamente si hay ruptura o no. Si no, puedes también usar un artroscopia de 70 grados, pero yo no lo tengo habitualmente en el quirófano. En cualquier caso, yo creo que se están sobreestimando. Yo creo que no superan el 10% en mi experiencia, al menos. Y la recuperación de la reinserción, ¿qué pregunta? Para las lesiones de rampa, no, curan bien. El problema está en que si las abordamos desde delante, que es tentador, porque cuando llevas la rodilla a la extensión, parece que el tejido se reduce y lo puedes abordar desde delante con una sutura all inside. Pero realmente no cazas el tejido bueno de donde nace el menisco, sino que cazas la cápsula posterior laxa, que es la que queda más cercana. Yo pienso como los japoneses y como algún europeo que es mejor hacer, si está roto, un portal posterior y con un rabo de chancho, decís vosotros, con una cola de cerdo, atrapar bien el tejido y suturarlo bien. Pero el tiempo de recuperación son 4 meses igual. Nos damos una pregunta entonces desde aquí. Hemos hablado de la recuperación tras el cruzado y hemos hablado de la recuperación tras el menisco. Cuando las conjugamos, ¿nos va mejor? ¿Adelantamos la recuperación de un cruzado con menisco? ¿Lo retrasa? ¿Cómo que? Yo creo que ahí el que maneja el alta para el deporte va a ser el cruzado, no el menisco, porque el menisco teóricamente a los 4 meses ya estaría cicatrizado. Así que lo que hace el menisco es que retrasa el inicio de la rehabilitación, porque en el ligamento cruzado uno no hace mucha inmovilización ni tampoco descarga, y si hay una lesión meniscal ahí sí tiene que inmovilizar el menisco, limitar los 90 grados el primer mes por lo menos. Entonces, en un principio retrasa, pero yo creo que a los 4 o 5 meses el que maneja todo es la plástica del cruzado. Sí, estamos hablando yo de lesiones meniscales puras, sin lesión ligamentaria, y la única diferencia de la rehabilitación es se refiere al apoyo a las primeras 4 semanas. Voy a hacer una pregunta rápida también. Yo imagino esto en el mundo, como yo no me dedico mucho a la rodilla, pero hay gente, aquí bastantes residentes he visto. Si dividimos el mundo del cruzado, HTH, isquiotibiales, ¿habría una norma, es decir, profesional, hacemos una técnica amateur, otra no deportista, otra? ¿Tendríamos que hacer 100% de una técnica de otra? ¿Cuál se está usando más ahora mismo? Como dije en mi presentación, paciente deportista, joven, fútbol, rugby o lo que sea, siempre preferimos el HTH de tendón rotuliano con fijación de tonosis diferencial. ¿Y si es un nivel inferior deportivo? Si el paciente tiene hasta 25 años, igualmente le indico un HTH. Si el paciente es oficinista y juega al fútbol de vez en cuando y tiene más de 27, 28, 30, por ahí le indico isquiotibial, que es una recuperación un poquito más fácil que el HTH, por lo menos el primer mes.
Nosotros usamos isquiotibiales, En deportistas. en deportistas, que tampoco es que operemos uno diario, de los de élite son 20 y no todos se lesionan el cruzado, de la fuerza básica, la cantera y todas las escuelas y usamos isquiotibiales. Lo que hemos dejado de usar es de primera intención, los insertos, que a veces hay modas, pero siempre usamos isquiotibiales. Aprovechando que está el doctor Monllao, vamos a aprovechar la visión española en este sentido. Yo creo que es las opiniones como gente con la que consultes. Es verdad que el HTH es más rígido, pero también están saliendo estudios que dicen que incluso cuando no hay lesión meniscal, a largo plazo el HTH te da más artrosis en la rodilla, probablemente porque es más rígido, mejor estabilidad y tal. En Europa hay una tendencia a usar isquiotibiales no como técnica única, sino siempre asociada a una reconstrucción lateral, una tenodesis extraarticular o ligamento anterolateral, o como lo quieras llamar. Algunos autores franceses lo hacen sistemáticamente, algunos alemanes también. No te sabría decir la respuesta. Yo personalmente, cuando son futbolistas, uso HTH porque tienen algo en la cabeza, tienen algo en su ADN que dice que si no es HTH no va a funcionar bien y para qué me voy a pelear con ellos si al final es la técnica igual que la otra. Pero no creo que haya una diferencia clara si lo haces bien. Perfecto. Vamos a pasar al tobillo. Tenemos por lo menos los 5 minutos últimos de discusión. Vamos a pasarlos al tobillo, que le dejamos si no contenido. ¿Alguna pregunta en torno al tobillo? Si no, Miguel, tengo palabra a ti. Yo sí tengo una para ti. Esas lesiones condrales que hemos visto, algunas veces las manejas, obviamente tienen un impacto claro en la recuperación. ¿Cómo equilibras eso? Porque esos tobillos inestables con osteofitos que has presentado, sin artrosis importante, son tobillos que tienen un pronóstico reguleras. Sí, sí. Y claro, habrá lesiones de esas condrales que dices, pues ya estoy aquí y vamos a resolver esto de alguna manera. ¿Qué haces y cómo afectan a la recuperación? Bueno, es un tipo de lesión condral que tiene difícil tratamiento desde el punto de vista quirúrgico. Entonces, a menos de que haya una lesión puntiforme, muy localizada, estas lesiones tan extensas, lo que se hace es nada con ellas. Se dejan que evolucionen. Si estabilizamos el tobillo, esa lesión, la tendencia es a frenar su evolución, pero solo a frenar. Inevitablemente, el tobillo se está perdido. La lesión puntual sí que vale la pena tratarla, sobre todo si es sintomática. Si no es sintomática, tampoco las toco. Hay una pregunta al doctor Monllao primero. Por orden. Tengo solo una pregunta. En la rodilla también se ha puesto de moda otra vez el utilizar los internal brace para evitar tomar injertos y tal. Y después de un resultado que siempre son prometedores, a los 3 meses, 6 meses, un año, siempre son prometedores resultados, empiezan a haber ya reportes de que se rompen mucho, de que no funciona y tal. Sí. ¿Tú crees que en el tobillo va a pasar algo similar? Muy probablemente. El tema es más un tema de indicación. Nosotros sabemos, por ejemplo, que el tratamiento de la inestabilidad en un paciente hiperlaxo, si lo reparamos, no va bien. Si le ponemos una plastia va a ir mejor, pero claro, estamos tirando a la basura un ligamento, entre comillas, sano. Con lo cual, lo que decíamos antes, lo que ganamos por un sitio lo perdemos por el otro. Entonces, aquí es donde tenemos que jugar. En el caso de un deportista de élite, claro, a mí me gustaría no ponérselo. Pero a partir de aquí voy a tener un paciente que me va a estar apretando para empezar a volver al deporte mucho antes de lo deseado y yo le tengo que poner algo para frenarlo, para frenar esa traslación anterior y que ese ligamento pueda repararse más o menos bien. Claro, ¿el futuro de esto cuál va a ser? Pues no lo sé, probablemente es como en la rodilla. Probablemente, pero no lo sabemos de momento. Lo único que sí que sabemos es que si ese hilo, ese internal brace, lo colocamos dentro de la articulación, eso fracasa seguro, pero en cambio si lo trasladamos extracapsular, pues los estudios nos están diciendo de que van bien y el porcentaje de fracaso del brace es muy, muy bajo. Muy, muy bajo. Entonces, bueno, eso te da un poquito de esperanza de que esto pueda funcionar, pero yo siempre digo lo mismo, no todo el mundo está para hacer un brace. Son casos muy concretos. Muchas gracias. Doctor Sánchez de la Puz. No, ¿te das por respondido? ¿Tenemos alguna otra pregunta en la sala? Miguel, pasamos al segundo bloque. Muchas gracias a los tres. Pues